acerca de la guerra que tenemos. Como creyentes tenemos que entender y saber que estamos en una guerra. Y esta guerra no es opcional. No es una cosa que digamos, oh, yo no quiero estar en guerra, yo quiero estar en paz, yo quiero estar tranquilo en mi casa. Eso no va a ocurrir. Tenemos que, dentro de esta guerra, tenemos que ser personas fuertes, personas valientes, personas que están dispuestos a dar todo por la causa de Cristo. No podemos decir, bueno, yo me voy a quedar atrás o yo no voy a participar en esta guerra. No se puede. Aunque de repente pasemos problemas y pasemos dificultades y pareciera como que los problemas son bien grandes. Y ahí es donde entra nuestra, se puede decir, nuestra humanidad. Cuando vienen problemas a nuestras vidas, por lo general nos dejamos apantallar. Por lo general queremos como que decaemos emocionalmente, empezamos a hacer un montón de preguntas y cuestionar inclusive hasta la fe. Cuestionamos el poder de Dios, cuestionamos tantas cosas y cuando pasan estas situaciones se nos viene un engaño a nuestras vidas y pensamos que si realmente existe Dios, que si realmente Dios está con nosotros. Y este es un engaño que Satanás pone en nuestras mentes para derribarnos, para sacarnos de lo que estamos haciendo o el plan de Dios para nuestras vidas. Nosotros como cristianos tenemos un propósito. El propósito principal cuando estamos en este mundo es amar a Dios. Ese es el propósito principal. Somos criaturas de Dios todos y el Señor nos llama a su presencia, nos muestra el Evangelio y empezamos a amar a Dios. Por eso Jesucristo dijo, ustedes tienen que amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo primero, amamos a Dios. Y creemos que Dios es fuerte. Creemos que Dios es poderoso. Lo otro que el Señor ha llamado es llevar estas buenas noticias de que hay un Dios redentor. Hay un Dios que antes estábamos alejados, pero el Señor nos está llamando buenas noticias de salvación. Que hay un Dios que perdona. Que hay un Dios que salva. Hay un Dios que restaura. Y eso lo tenemos que hacer. Pero cuando nos ponemos a pensar en nuestras vidas, ¿realmente estamos haciendo eso? ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos de ser cristianos? ¿Cuánto tiempo sabemos acerca del poder de Dios y sabemos acerca de la gran comisión? ¿Lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y la respuesta es fácil, porque usted está perdiendo las batallas. Usted está perdiendo mucho de lo que el Señor le ha dado. ¿Por qué? Porque usted se está fijando que hay más problemas en este mundo. Usted tiene que resolver estos problemas. Porque si no es usted, entonces ¿quién los resuelve? Entonces empezamos a tener una guerra conflictiva en nuestro interior y empezamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros como adultos, porque ya los muchachos se fueron, los niños están ahí adentro, todos acá somos adultos. ¿Hay un joven aquí? Bueno, pues realmente sí, ¿no? Ahí se escucharon los amenes. Somos todos adultos. Y como adultos, tenemos que enfrentar la vida como adultos. Yo creo que lo que vemos aquí, todos hemos estado en pareja o tenemos pareja o tenemos una familia. Y cuando poner este ejemplo, yo lo quiero que se dé cuenta que a veces nosotros quejamos por quejar. A veces nos falta madurar, nos falta entender el concepto de la vida. A veces queremos que la vida nos trate bien y la vida nunca nos va a tratar bien. Nosotros para poder que la vida nos trate bien, tenemos que ganar con el sudor de nuestra frente. Así. Que ya no es fácil y no nos va a dar nada gratis. Pero de todas maneras pensamos o queremos que en un vuelco de la vida nos trate bien. A base de experiencia o de lo que hemos vivido en esta tierra, no nos va a tratar bien. Entonces, ¿cómo
tenemos que empezar a madurar y ver las cosas como son. Yo quería poner un ejemplo muy, muy básico para que vamos entendiendo la responsabilidad de cada uno en cuanto a nuestra... Supongamos que estamos en un matrimonio y el hombre es la responsabilidad del hombre. Bueno, pueden ser muchas, pero una mayor responsabilidad es el proveer. La mujer es todo. Amén. El hombre tiene que proveer para la casa. Es un mandato. El Señor lo puso. Es así. El hombre tiene que proveer. Y vemos nosotros en la biología o en la física que sea como sea, el hombre es más fuerte que la mujer. Bueno, hay algunos que son bien débiles, pero en sí, de por sí, el hombre, ¿cierto?, tiene más musculatura, desarrolla músculo, más fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor lo creó de esa manera, porque tiene que ir a ganarse el pan de cada día y tiene que proveer para su hogar. El hombre va a hacer su tarea diaria, ir a trabajar, y llega a la casa y empieza a reclamar. ¿Por qué tengo que ir a trabajar? ¿Por qué me tengo que levantar temprano? ¿Por qué tengo que trabajar 8 horas? ¿Cómo lo ve la mujer? ¿Cierto? Ya no como tan... un poco frágil. ¿No? Y más encima que imagínense que el hombre empieza a decir, no, es que me miran feo en el trabajo, no, es que el manager me pide muchas cosas, no, es que el esto, no, es que acá, no, que allá. Ahora, esas quejas pueden ser válidas, pueden ser verdaderas, pueden ser válidas, pero como hombres, nosotros nos tenemos que aguantar. ¿Por qué? Nadie nos va a venir a regalar dinero. Nadie va a venir a regalarnos una despensa de comida hasta que nos muramos. Tenemos que ir a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de reclamar. Dejar de traer una carga a la casa. Usted no se traiga las cargas a la casa. Al contrario, usted tiene que llegar a su casa con buen ánimo, con un buen espíritu. Porque aparte de proveer materialmente, usted también tiene que proveer espiritualmente. Y una de las cosas, y uno del fruto, unos componentes del fruto del espíritu es la paz, la paciencia, todo eso. Entonces el hombre tiene que proveer. No, la mujer lo va a ver como una persona frágil, una persona que se quiebra, una persona que siempre está reclamando. ¿No es así, mujeres? ¿A ustedes les gustaría un hombre que siempre esté reclamando? Ahora nos vamos a ver del otro lado. Ahora, en estos tiempos la mujer tiene que trabajar por cosas de la economía, porque así está el sistema está quebrado y ya sabemos muchas de las cosas. Pero una de las cualidades que el Señor le puso a la mujer, las mujeres son buenas para cuidar el hogar. La mujer protege. ¿No? Hay gente que dice, oh, las mujeres son muy controladoras, quieren tener control de todo, y hay algunas que sí se pasan, eso sí. Pero lo que Dios le puso ese control, porque ese control hace que cuide a los suyos, cuida a los hijos, cuida al varón, cuida la casa, cuida la economía, trata de cuidar. Así son las mujeres. Entonces por eso tratan de tener control de todo. Ahora, imagínense que el hombre va en su trabajo regular 8 horas diarias, porque a quién le gusta estar, a nadie, ¿no? Desesperan a veces los conductores. Una hora de ida, otra hora de vuelta. Ya son 10 horas con tráfico, con el trabajo, que con el manager, que lo miraron feo, que le sacaron la lengua, no sé, cualquier cosa. ¿No? Imagínense que llega y la mujer le empieza a reclamar. Mira a tus hijos, mira, estoy aburrida, mira lo que pasa, mira esto, mira que acá, que está todo caro, que no me alcanzó, que aquí, que allá. ¿Usted cree que el hombre va a querer llegar a esa casa? ¿Va a trabajar? Que sí. Si algún hombre le dice, oh, me están ofreciendo overtime, piénsela, a lo mejor estoy reclamando mucho. Y eso es algo que como adultos tenemos que absorber, que así es la vida. Las cosas no van a cambiar porque reclamamos. Tenemos que decir, bueno, yo como hombre me pongo bien los pantalones. Y si es mujer, me pongo bien la falda. Bueno, ahora hay pantalones para mujeres también, pero por decirlo así, me pongo bien la falda. Y yo, el hombre, bien los pantalones. Y sin reclamar, somos un equipo de trabajo y vamos a sacar esta barca adelante. Vamos a sacar esto y lo vamos a llevar de una orilla, que nuestra familia, nuestros hijos, todo, lo vamos a llevar a la otra orilla. Pero vamos a trabajar en equipo. Porque si se trabaja así, entonces todo se destruye.
todo se desvanece. Y todo lo que empezamos muy bonito termina en tragedia, termina en separación, termina en divorcio, termina en pleitos, termina en discordia, terminan en niños delincuentes o niños que han tirado, botados y muchas otras cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, sí, yo soy hombre o yo soy mujer, tengo mi responsabilidad y lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quejándome? No, de la mejor manera. ¿Por qué? Porque las cosas no van a cambiar. Si me quejo, no cambian las cosas. Entonces, tengo que transformar mi mentalidad. Ahora, hablando de este ejemplo, que es muy común, tenemos que entender que nosotros, como cristianos, estamos en una guerra. Y eso también es lo mismo. Por eso traje ese ejemplo, para que usted se dé cuenta que las cosas no van a cambiar. Si usted es pasivo, no va a cambiar. Si usted puede decir, yo no sé para qué me hice cristiano, mejor no me hubiera hecho cristiano para que no me toque la guerra. Si usted no se hace cristiano, si no acepta a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Dios, usted ya perdió la guerra, que es diferente. La guerra siempre está. Para cristiano, para no cristiano o cristiano está la guerra. La guerra está declarada hacia la humanidad. Entonces, la única diferencia que tenemos nosotros es que Dios, por su misericordia, nos sacó el vendaje y nos hizo mirar y entender el área espiritual. Ahora comprendemos y entendemos que hay una guerra. Ahora, gracias a eso, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No vamos a quedar pasivos o vamos a ir a pelear? Tenemos que ir a pelear, tenemos que pelear, no nos queda de otra. Entonces, esa es la mentalidad que nuestra mente tiene que cambiar. Decir, yo soy un soldado de Jesucristo. Algunos se quedan siempre como ovejitas, ¿no? Pero no, la Biblia dice que tenemos que ser soldados. Ovejas para Dios, pero para el mundo y para Satanás tenemos que ser soldados. Y lo que pasa es que, ¿por qué yo traigo este tema? Porque las cosas van de mal en peor, todo el sistema del mundo está mal en peor, vemos la agenda de la ONU, la 2030, que también no tiene nada prometedor, y muchas otras cosas que viendo en la sociedad, viendo en la parte global, que las cosas van de mal en peor, pero nosotros sabemos porque está profetizado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a hacer los mensos? ¿Vamos a hacer lo que nos vemos? No puede ser así porque la guerra igual está. Si nosotros no nos confrontamos con el problema, entonces siempre vamos a estar perdiendo. Por eso ustedes van a ver cristianos que en vez de tener alegría, gozo, de vez de tener ánimo, a veces andan en depresión, de desánimo, andan con caras largas. No ustedes, ¿eh? Aunque me miran así, ¿no? Pero de repente usted va a ver caras largas, caras de aburrimiento, ¿no? Vamos a andar así como el Chavo del Ocho pateando las latas. Y el Señor nos llamó. Eso es lo que dijo el Señor que nos iba a dar si nos convertíamos. No iba a dar tristeza, no iba a dar pesadumbre, no iba a dar más carga. ¿Eso es lo que dijo el Señor? No, el Señor dice, echa sobre mí tus cargas que yo la voy a llevar. Y tú vas a llevar la mía, ¿qué es? Bueno, mira, está saliendo con eco. Es para que escuche dos veces. Entonces, el Señor dice, echa sobre mí tus cargas que yo las voy a llevar porque tus cargas sí son pesadas. El Señor sabe cómo son las personas, cómo está el mundo y quién rige este mundo. Entonces, échame sobre mí tus cargas y yo las voy a llevar. Y las mías, ¿qué son? Son livianas y fácil de llevar. Entonces, si son livianas y son fáciles de llevar, ¿por qué andamos con cara de mula, por decirlo así, ¿no? Sin ofender a nadie, ¿no? ¿Por qué andamos con caras tristes? ¿Por qué andamos con amarguras en el corazón? ¿Por qué llegamos a la casa puro pecar? Reclamando del trabajo, reclamamos de esto y reclamamos. El Señor nos llamó a ser la luz de este mundo. El Señor nos llamó a ser la sal de este mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero para poder entender, o sea, para poder ganar estas batallas, tenemos que entender que estamos en una guerra constante, siempre. La guerra es siempre, no es algunos días, es siempre, todos los días. Tú te levantas y ya estás en guerra. Te acuestas en guerra. Te levantas en guerra, así es. Usted puede decir, no me gusta. ¿Y qué? O sea, le guste o no le guste, estamos en guerra. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Tenemos que madurar espiritualmente. Tenemos que madurar como cristianos. Estamos en guerra. Queramos o no queramos, estamos en guerra. Y el Señor nos llamó a ir a rescatar almas. Porque esas almas ya están prácticamente moribundas. Esas almas están
pecado, esas almas están en el mundo, esas almas están en la guerra de Satanás, tenemos que ir a rescatarlas. Eso es el mayor propósito del cristiano. ¿Y cuántos de ustedes lo hacen? Y ponerlo en mi caso, ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Y si no lo hacemos, ¿por qué? Estamos perdiendo tiempo. Aunque me miren así, pero estamos perdiendo tiempo. Miren, hay 3 enemigos principales que tenemos. 1 es Satanás y sus huestes. 2 es el mundo. Y el tercero es el yo o el egocentrismo de cada quien. Cuando le hacemos caso a estos enemigos, entonces vamos a andar derrotados en la vida. Vamos a andar tristes, cabizbajos y con pesares en la vida. Pero el Señor nos llamó a victoria. Cuando David fue a enfrentarse a Goliat, ¿qué le dijo Goliat? ¿Te voy a perdonar porque eres un niño? ¿Joven? Y aquí te voy a matar y los pájaros te van a venir a comer. Aves te van a venir a comer. Son gente grande, escudo, fortaleza, fuerte. David, más o menos 16 años, más o menos por ahí, sin armadura, sin nada. ¿Qué le dijo David? Por favor, no. David dijo, no, a ti te voy a matar. Se enfrentó entre Goliat. ¿Y quién ganó? David. Todos sabemos que David ganó. Pero imagínense, o sea, él sabía que no eran por sus fuerzas, sino que eran las fuerzas de Dios. O sea, ¿cómo va a venir a retar al ejército de Dios? ¿Cómo incircunciso va a venir a retar y vamos a quedarnos callados? ¿Cómo? Él dijo, yo voy a pelear. Yo voy a ir a la guerra. Y todos decían, no, es que te va a matar. No, yo voy a ir a la guerra. Y a veces estamos igual, no como David, estamos como el resto del ejército. Viene un problema gigante, que es la economía, que la política, que la izquierda, que la derecha, lo que sea. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos escondemos. No, tenemos que ir a pelear. Porque este mundo está en las manos ¿de quién? Del maligno. ¿Y con quién tenemos que hacer guerra? ¿Con Dios? No, ¿cierto? Pero a veces hacemos más guerra con Dios y reclamamos más a Dios de lo que realmente vamos allá a reclamarle a Satanás. Tenemos que entender que nosotros estamos en una guerra y esta guerra siempre va a estar presente. Miren, esto parecerá fuerte o sonará fuerte para algunos, pero el Evangelio es para los valientes. Mateo capítulo 11, versículo 1, digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro que Juan el Bautista. O sea, no ha habido que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. O sea, el de la categoría más baja de los ángeles es mayor que Juan el Bautista. Pero dentro de los que han nacido de mujer, el mayor ha sido Juan el Bautista. Ahora imagínense cómo quedamos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cierto? Somos como muy pequeños. Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y cuando vamos al griego, y lo dice que el reino de los cielos está siendo atacado vigorosamente. Y no está hablando el reino de los cielos de allá arriba, el reino de los cielos de todas partes. Estamos en una guerra, el Evangelio está en una guerra. El reino de los cielos, ¿cuántos pertenece al reino de Dios? Ese reino, donde pertenecemos nosotros, dice que está atacado vigorosamente, fuerte, constantemente. Y los guerreros o los luchadores enérgicos, como para traducirla de esa manera, dice, lo está arrebatando. Pero los que son valientes, los que son enérgicos, los que son guerreros, no los pasivos, no los que no hacen nada, sino los guerreros son los que lo están arrebatando. Ahora la pregunta es, ¿usted es de esos valientes? ¿Es de esos guerreros? Porque si no, miren lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, si nosotros no somos valientes, ¿cuál es el antónimo de valentía? Cobardía. Y aquí dice, cobardes
e incrédulos, o sea, los que no le creen la palabra del Señor, los que no siguen la palabra de Dios, están metidos en el mismo canasto de homicida. Para el Señor es lo mismo, una persona cobarde, una persona mentirosa, un fornicario, un hechicero, un cobarde o un incrédulo, es lo mismo. Se le cuenta como pecado. Parece fuerte, pero lo que pasa es que el Señor está llamando la atención. Tú no te puedes quedar, porque si tú te quedas muy pacífico, entonces estás perdiendo la guerra. Y cuando venga el Señor, ¿te vas a ir con Dios? No, no te vas a ir con el Señor. Yo sé que ahora están... Tú eres nomás salvo por gracia, nomás cree en el Señor y bla, 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 bla. No, el Señor nos manda a hacer, a trabajar, a obrar. Y no somos salvos por obra, no estoy diciendo eso. Somos salvos por medio de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Santiago dice que si tu fe no tiene obra, entonces tu fe es muerta, no sirve para nada. Y las obras van acompañadas. Tú me puedes decir, oh, yo tengo mucha fe. Tus obras te van a acusar. O tus obras van a decir, wow, este es valiente, este es decidido. Entonces tenemos enemigos y enemigos poderosos. Miren, el primer enemigo que yo les mostré es Satanás. Ahora, Satanás, la Biblia dice que él era un querubín protector. O sea, era uno de los ángeles más fuertes que había en el cielo. Ahora, cuando Jesucristo dijo, Juan el Bautista es y es el mayor de todos los hombres, pero él es menor que hasta el más insignificante en los cielos. Ahora imagínense nuestra fuerza contra la fuerza de Satanás. Hay mucha diferencia, pero bastante diferencia. Tú dices, bueno, ahora ¿cómo yo voy a vencer a Satanás? Si él es mucho más fuerte que yo. Pero es que esa es la cosa, no vamos a hacerlo a través de nosotros, tenemos que hacerlo a través de Cristo Jesús. ¿No? Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, si no le queda claro, fíjense, el apóstol Pablo hubiera resumido las cosas, hubiera dicho, bueno, tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad, punto. Pero aquí dice, tú tienes una guerra contra principados, pero también contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales. No, pues son muchos contra mí. Pero es que tú no estás solo, estamos nosotros, somos un cuerpo en Cristo. Entonces tenemos que respaldarnos en esta lucha y en esta pelea, pero la manera en la cual nosotros vamos a vencer a Satanás lo dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. O sea, ya nosotros vencimos. Aquí el apóstol Juan está hablando en un pasado, porque el Señor, al morir en la cruz del Calvario, Él ya venció a nosotros. Entonces, automáticamente nos hacen más que vencedores en Cristo Jesús. Y aquí es como Él dice, miren, hay tres cosas que dice cómo nosotros vencimos a Satanás. Y ellos le han vencido, lo primero, por medio de la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es, y de la palabra del testimonio de ellos, a través del testimonio, a través de nuestra palabra. Menospreciaron su vida. Ahí ya no me gustó. Ahí ya como parece que no quiero estar en esta guerra. Lo que les digo, no hay opción. Entonces dice que lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio y menospreciando nuestras vidas hasta la muerte. Esos son tres ámbitos en los cuales nos vencimos a Satanás. Y lo primero, fíjense, el sacrificio de Cristo, Colosenses 2:13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
en contra de nosotros, lo que nos estaba acusando, el Señor la acabó en el Calvario. Dice, y despojando a los principales y a las potestades, los vio públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, lo que contra tuya quedó clavado, despojó a los principales, autoridad, esa autoridad que tenían antes. Y el Señor esa autoridad la da a nosotros a través de su sacrificio. No es a través de la resurrección, sino que es a través del derramamiento de sangre. Porque en medio de esa sangre, entonces ya la muerte no nos puede tocar. Pertenecemos a la vida. Gloria a Dios. Entonces vencimos al diablo primeramente a través del sacrificio de Cristo. Lo segundo, y que después voy a hablar un poquito más, que es por la palabra del testimonio. Es a través de lo que hablamos, es a través de lo que decimos, es a través de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y a través de ese testimonio, a través de esa palabra, entonces nosotros vencemos al enemigo. Gloria a Dios. Y lo otro es menospreciar nuestras vidas. ¿Saben lo que es menospreciar nuestras vidas? Preciar. Que tu vida no valga nada, en otras palabras. Pero cuántas veces, o lo que dicen ahora, ¿no? Tú dale valor a tu vida, ámate. Si alguien te quiere con tus errores, muévete. Va a aparecer alguien que te quiera. Satanás te quiere así. ¿Es la verdad? Pero aquí dice, tú menosprecia tu vida, no le des importancia a tu vida. En Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en la cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en Él. Entonces nosotros somos sepultados con Él, morimos para este mundo, morimos para nosotros mismos y empezamos a vivir una vida nueva. ¿Nueva en quién? En Cristo Jesús. Cristo Jesús, estamos hablando va a ser, no lo que a mí me bien me parece. La Biblia dice que nosotros vencemos a Satanás. Y mire, este es un tema que lo podemos amplificar bastante. Podemos hacer un estudio. Vamos a dar un estudio acerca de esto para que usted tenga una vida victoriosa en Cristo Jesús. Ahora yo estoy dando un repaso porque quiero llegar a la última parte, pero quiero que ustedes entiendan que ustedes no tienen que andar con caras largas, ni andar como ánimes en la vida. Tenemos que andar en victoria, con la frente en alto. ¿Ya? Miren, el segundo enemigo es el mundo. El mundo, la estrategia del mundo es separarnos de Dios. Es llenarnos de tentaciones para que nosotros dejemos de hacer la voluntad de Él. Cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, nos alejamos de hacer lo que el Señor manda, o sea, de las leyes, de las normas que el Señor quiere que nosotros hagamos, entonces estamos pecando. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que Pablo nos enseña en Romanos, que la ley, ¿cierto? Que la ley me acusa a mí, porque si yo no cumplo la ley, entonces me acusa y yo me siento mal, pero gracias a Dios a Jesucristo, porque Jesucristo la cumple por mí. Ahora lo que yo tengo que hacer es obedecer a Cristo, obedecer la ley. Eso es lo que estoy diciendo, pero si yo desobedezco esa ley, si yo desobedezco, entonces yo estoy entrando automáticamente en pecado. Y eso es lo que el mundo hace con nosotros, nos aleja, nos mantiene una mente ocupada, nos mantiene alejados de la Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces esto es clave para entender cómo nosotros tenemos que vencer este. No se conformen a lo que este mundo está dictando. No le hagan caso a lo que este mundo dice. No le hagan caso, no se llenen de problemas, no se llenen de estrés, no se llenen de ansiedad, no se llenen nada de eso. Eso todo es basura. Ustedes no le hagan caso a este mundo, sino transfórmense. Su mente tiene que ser transformada para que puedan entender cuál realmente es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y
perfecta. Entonces, cuando andamos en la voluntad de Dios, vamos a andar erguidos y vamos a andar con fe, vamos a andar con gozo, vamos a andar con el amor de Dios. Pero si le hacemos caso a este mundo es porque no hemos transformado nuestra mente todavía. Entonces, para poder derrotar a este mundo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces ahí está, o sea, el trabajo del mundo, te haces amigo del mundo, automáticamente te haces enemigo de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser enemigos de Dios? Nadie. ¿Cuántos quieren ser amigos del mundo? Un poquito. Algo, lo que me conviene. No, no se puede ser así. Tú eres amigo del mundo, automáticamente tú eres enemigo de Dios. Nadie quiere tener a enemigo de Dios. ¿Enemigo de Dios? No, entonces, hazte amigo de Dios y ¿dónde te vas a hacer enemigo de quién? Del mundo. No le hagas caso al mundo. El mundo te va a traer puros problemas. El mundo es puros problemas. Estamos ya en el siglo XXI, de la edad moderna, estamos en el XXI y de más civilizado, control de lo que es la vida, la naturaleza, todo, vamos en decadencia. No es nada bueno. Lo bueno, entonces tenemos que ser amigos de Dios, amigos del Dios Todopoderoso y dejar de hacerle caso al mundo. No dejes que el mundo te meta en tu cabeza. No dejes que el mundo te meta preocupaciones. No dejes que el mundo te llene de cosas. Haz lo que dice la Biblia y vas a andar bien en esta vida. ¿Y cómo vencemos a este mundo? Juan, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? ¿Cuántos creen que Jesús es el ungido? Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos y guardamos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? No solamente sirve de decir, yo amo a Dios, oh Dios sabe, yo amo. No solamente eso nos... Juan dice claramente, ¿cómo conocemos que amamos a Dios? Cuando amamos a los hijos de Dios y amamos los mandamientos. Pues este es Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no. Todo lo que es nacido de Dios vence nuevo. Entonces automáticamente ya estamos al lado de vencimos al mundo, dice. Y esta es la que ha vencido al mundo. Nuestra fe que el Señor ha depositado en nuestros corazones. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? Entonces, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el ungido, guarda sus mandamientos, entonces automáticamente tú vences al mundo. Esa fe vence al mundo. Ahora, ¿de qué se trata esta fe? Esa fe no significa nomás, oh, creo en Dios, oh, yo creo que el Señor me salva, oh, yo creo. No, esta fe significa que tú tienes que donar al mundo. Mira, dice Hebreos 11:13. Todos estos sin haber recibido lo prometido, hablando de Abraham, hablando de Enoc, habla de Noé, habla de Abel, dice, conforme a la fe, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y viéndolo, dice, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, nosotros somos extranjeros. Porque los que estos dicen, claramente van a entender que buscan una paga. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esto está en Hebreos capítulo, que son los héroes de la fe. Dice, ellos van a haber regresado de donde venían. Ellos tenían tiempo. Nosotros tenemos tiempo. Queremos irnos al mundo, tenemos el tiempo. Queremos regresarnos. ¿Cuántos se quejan que ya no quieren vivir aquí, quieren ir a sus países? Nine. Bueno, yo he escuchado por ahí.
Pero dice, si tú puedes irte, vete, está bien. Pero el Señor te ha prometido algo, el Señor te ha dado algo. Y capaz que no lo vayas a ver, no importa. Pero tú quieres algo mejor. Quieres esta tierra, pero la tierra celestial es esta. Somos extranjeros. Tenemos que entender que aquí nosotros somos extranjeros, somos pasajeros. Y si somos pasajeros, ¿qué nos vamos a llevar de esta tierra? ¿Qué te preocupas tanto? ¿Por qué te preocupas tanto de esta tierra? ¿Por qué te preocupas tanto de las cosas materiales? ¿Por qué te estresas tanto? ¿Para qué? Tenemos que entender que somos extranjeros. Esa es la fe, que nosotros no pertenecemos a este mundo. Como dijo Jesús, ustedes no son de este mundo. Nosotros ya no somos. Ustedes no se preocupen de lo que van a comer, de lo que van a vestir, porque Dios va. Lo que ustedes tienen que hacer, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros vamos buscando las añadiduras, andamos preocupándonos qué es lo que vamos a comer, qué es lo que tenemos que vestir, qué es las cosas que tenemos que hacer. Y nos preocupamos de la labor de Dios. Nos despreocupamos totalmente de la labor de Dios. Y eso es lo que nos tiene que pasar. Y lo que me gusta a mí, aquí en este versículo, dice que lo cual Dios no se avergüenza de Dios de ellos. La verdad que yo la primera vez que leí esta, muchos años atrás, hablando de los héroes de la fe, dice que Dios no se llamarse Dios de ellos. Ahora imagínense todo este mundo aparte y que Dios diga, yo no soy. Es lo que nosotros tenemos que llegar a alcanzar en esta tierra. Que Dios no se avergüence. Para que diga, que Satanás diga, oh, ¿viste a Francisco? ¿Cuál? No lo conozco. No sé qué estáis hablando. No, que Satanás venga y diga, ¿viste a Francisco? Y yo digo, sí, él es mi hijo, yo soy su Dios. Ahora imagínense, solamente que Dios diga, yo soy Dios de tal. Por ejemplo, yo soy Dios de Francisco. ¿Quién se va a hacerme frente? Yo voy a ir donde sea y Dios va a tener su protección sobre mí. Entonces, esa, para que usted vea la magnitud del obedecer a Dios, de tener esta fe, de que Dios dice, y yo soy Dios tuyo, y donde tú quieras va mi presencia. Y usted va y el mundo va a decir, ok, está bien, lo dejamos solo, por un momento, lo dejamos solo, ¿no? Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar a hacer. Ahora, el tercer enemigo somos nosotros mismos. El campo de batalla es nuestra mente. Ahí es donde se dan todas las... Es donde nosotros vamos a tomar decisiones, tanto buenas como malas. Vamos a tomar decisiones. Y por lo general, como seres humanos, somos inteligentes, pero necios. Que no digan amén. Somos bien inteligentes, pero somos necios para lo que más nos conviene es servir al Señor. Entonces el enemigo nos va a tirar un montón de dardos. También va a venir el mundo, nos va a poner más tentaciones y nos va a querer apartar de Dios. ¿Y qué es lo que dice nuevamente? Ahí voy, ahí vamos. Y ahí vamos para allá. ¿No? Y aquí que me sonó más bonito para allá. No, entonces a veces perdemos estas batallas por culpa nuestra, porque queremos ambicionar en lo nuestro, ambicionamos en lo que nosotros queremos. Tenemos que dejar de buscar lo que a nosotros nos acomoda. Tenemos que dejar de buscar lo que a mí me gusta. Tenemos que quiere. 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, no quieres, los deseos que tienes en tu carne están en contra del espíritu. No creo que tengo que explicarlo más, ¿no? Y dice, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No hagas lo que tú quieres. Si tú empiezas a hacer lo que tú quieras, le estás haciendo caso a la carne y la carne está en contra del espíritu. Cuando tú empiezas a hacerle caso a la carne, entonces tú empiezas a perder, a perder contra Satanás, empiezas a perder en este mundo. El mundo te haces enemigo de Dios y empieza. Capítulo 1 dice, por tanto, ceñid los lomos, entendimiento. Dice, por tanto, ceñid los lomos
de vuestro entendimiento, de tu mente, de tu inteligencia, de tu decisión, de tu voluntad. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Tú tienes que esperar en la gracia de Dios, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. Como hijos obedientes, no deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. En todo. No solamente cuando vienes a la iglesia. Hay muchos que son cristianos solamente cuando vienen a la iglesia. Son cristianos solamente cuando te topan a otros cristianos. Y por fuera andan haciendo lo que sea, y andan buscando sus propios deseos, y andan rascándole a este mundo. No tenemos que hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos. Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La manera de vencer a la carne es simplemente sujetarse a la voluntad de Dios. Rendirte a la voluntad de Dios. Y estos son los tres mayores enemigos que tenemos: Satanás, el mundo y nosotros mismos. La Biblia nos enseña cómo podemos vencer a Satanás, al mundo y a nosotros mismos. Y vamos a andar en obediencia. Y cuando andamos en obediencia, entonces entramos a lo que dice, vamos a andar de gloria en gloria. Podemos andar sin un peso en los bolsillos, no importa. Yo no pertenezco a este mundo. A César lo de César y a Dios lo de Dios. Si a mí ya no me preocupa, entonces yo ya cuando para este mundo ya nada me interesa. ¿He visto esas películas cuando viene un tipo protector de su familia y le matan la familia y le matan todo lo que tiene y después va a buscar venganza? Dice, oh, este es malo porque ya no tiene nada que perder. Y así es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros ya no amamos a este mundo, no amamos las cosas de este mundo. Entonces, aunque venga el enemigo y aunque venga nos destroce y aunque venga y haga lo que quiera, a mí no me importa, yo no le tengo importancia a estas cosas del mundo. No me importa, ya no me estreso, ya no me amargo, ya no ando peleando. A mí lo que me importa es estar bien con Dios y hacer su voluntad. Tener esa victoria. Tenemos que aprender a vencer al mundo, a vencer a Satanás y a vencer nuestra propia. Ahora, a este punto quería llegar lo que son las armas de Dios. Según de Corintios, el apóstol Pablo dice esto: pues aunque andamos en carne, no militamos según, porque la milicia no son de este mundo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta con el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Entonces aquí el Señor dice, nosotros tenemos armas, pero esas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se van a levantar un montón de fortalezas, van a venirse en contra de ti, pero tú las vas a vencer cuando tomas esas armas. Ahora, hay dos tipos de armas, lo que son las armas de defensa y las armas de ataque. Tomamos solamente las armas de defensa, pero tenemos que aprender a atacar, tenemos que aprender a tomar las armas de ataque. Y eso es lo que quiero hablar un poquito acerca ahora, y quiero pasar un video corto para que ustedes lo vean. Years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny. Just this once, you're correct.
will convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco, make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children, we'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protest. Oh, and you'll be disgusted when they start finding things online that you've kept far from their sight, like information. Guess what? You'll still be alright. We'll convert your children, yes we will. Reaching one and all, there's really no escaping it. 'Cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's gayer than Grindr. Learn to love, learn to vote, face your fate. We'll convert your children. Someone's gotta teach them not to hate. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. Your children will care about fairness and justice for others. Your children will work to convert all your sisters and brothers. Then soon we're almost certain your kids will start converting you. The gay agenda is coming home. The gay agenda is here. But you don't have to worry, cause there's nothing wrong with standing on our side. Get on board and get hurry, because the world always needs a bit more pride. Don't you have carry, cause there's nothing wrong with standing on our side. Don't carry, because the world always needs a bit more pride. Come on, try a little pride. We'll convert your children, then we'll turn to you, giving all the fear inside is free like you never knew. Go and see San Francisco, Go and turn up that disco. you'll forget you were ever upset. We'll convert your children and make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. Terrible, ¿no? La guerra está declarada. Da tristeza, pero a veces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos muy cómodos. Y aunque dicen que y la quieran disfrazar que es una guerra cultural, no es una guerra cultural. Es una guerra espiritual. Ya está declarada la guerra. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué hacemos con nuestros sobrinos? ¿Con nuestros nietos? Estamos muy pasivos a veces. Demasiado pasivos. Tenemos que aprender y entender que estamos en una guerra. No podemos conformar a estar viviendo día a día sin hacer nada. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios estar todos los días sin hacer nada y solamente venir una o dos o tres veces a un servicio y eso es todo? ¿Ustedes creen que es la vida cristiana? O sea, no es la vida cristiana. Ustedes van al Evangelio, a los Hechos. ¿Cómo eran los cristianos? Ellos se juntaban todos los días, oraban todos los días, hablaban todos los días. Y a veces nosotros un par de horas, domingo se nos hace mucho.
A veces ni siquiera un par de horas en la semana. Y no decimos ser cristianos. Y no decimos ser valientes. No decimos ser guerreros espirituales. A veces parecemos más una iglesita, un club social, más que otra cosa. Y esto solamente es una agenda en San Francisco. Estaba buscando otro video que en Sao Paulo es lo mismo. Están declarado una guerra contra la familia. Contra lo que Dios ha puesto. Contra lo que Dios dice, lo que Dios manda. Tenemos que nosotros ser valientes. La guerra y cada vez se hace más grande. Tenemos que aprender a ser verdaderos guerreros en el Señor. Y el Señor nos da armas poderosas. Fíjense, hablando de esto, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Estos no son argumentos? ¿Estos no son ideologías? Dice, y el Señor nos dio armas poderosas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es la cosa, en la manera en la cual nosotros tenemos que actuar. Ahora, en Efesios, el apóstol Pablo dice esto: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vertidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, toma la armadura, porque tú vas a hacer una guerra. Y aquí podemos hablar, por eso le digo, vamos a ver después en diferentes temas, un estudio bíblico que vamos a hacer. Pero fíjense algo, aquí dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Si usted no va a predicar, entonces automáticamente usted está descalzado. Usted no tiene nada en sus pies. Si usted pensaba que estaba haciendo muy bien, pero si usted no predica, si usted no lleva esta predicación, esta esperanza, esta corrección, entonces usted... Y así podemos hablar de toda la armadura. Pero yo quiero basarme en algo que dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada, que es la palabra de Dios. Yo quiero basarme un poquito, y ya con esto estamos terminando. La espada del Espíritu. Cuando nosotros vamos a la guerra tenemos que llevar una arma. No sirve solamente estar bien uniformados, sino llevamos un arma para atacar. Y a veces así nosotros nos comportamos, a veces solamente nos quedamos y nos ponemos a orar. Y orar no es malo. Orar para nada es malo. No quiero que me interpreten. Orar en ningún momento es malo, pero solamente a veces nos dedicamos a orar. Pero el ataque de arma más eficaz que tenemos es la palabra de Dios. Es la espada. Si usted va a una guerra o se pone a pelear y no va con arma, los enemigos a usted lo van a enfrentar. Y van a tirar al suelo y le van a seguir pegando. Defendiéndose, pero le van a seguir pegando. Con un arma. Y no solo a herir. Y usted lo va a alejar de su vida. Lo va a alejar de su familia. Lo va a dejar atrapado en este mundo. Pero eso es a través de la espada del Espíritu. Miren, Jesucristo en Lucas capítulo 4, aquí narra donde Satanás va y le pone un montón de tentaciones. Y le pone todas tentaciones. Le pone tentación de comida, le pone tentación de grandeza, de riqueza, de poder, de todo, de gloria, todo aquí de este mundo. Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Cómo lo trata? Solamente con la palabra escrita. Dice, escrito está. Y así lo vence. Y ahora esta palabra, dice el Señor, que ya no va a estar escrita en piedra, sino que ¿dónde va a estar escrita? En nuestros corazones y en nuestra mente. Para que podamos pelear, para que podamos derribar, para que podamos ir y combatir. Isaías 49 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca
como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Alijaba. Señor armó a Isaías. ¿Con qué lo armó? Con la espada. Él era profeta. Él tenía que profesar, él tenía que decir, él que tenía que hablar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hablar, decir, profesar el evangelio. Ahora, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Es poderosa. Y lo que leíamos al principio, lo que leyó César, nuestro amado César, dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El Señor pelea. El Señor es guerrero. Y nosotros tenemos que ser como nuestro maestro. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, porque él nunca ha perdido. Él siempre gana. Y se tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, de su boca la palabra de Dios tiene poder. Está hablando del mismo Jesucristo. Su palabra tiene poder, dice, y con esta venía con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa al lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese Dios confiamos, y en esa palabra tenemos que confiar. Ahí es donde tenemos que agarrarnos nosotros. No solamente tenemos que irnos a orar cuando tengamos un problema. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Agarrar su Biblia y leerla en voz alta. Si el Señor, si viene el diablo y te dice: oh, tú eres un fracasado, no, en el Señor soy más que vencedor. Vas a pelear. Si te dice: oh, tú estás estresado y lo que sea, y en el trabajo, el Señor es mi castillo. El Señor es mi roca fuerte. Y tú vas a pelear, vas a levantar. Y vas a levantar tu voz y vas a pelear con la palabra de Dios. Y te aseguro 100% que vas a vencer. Porque es la palabra del poder del Espíritu de Dios. Y ahora no puedes decir: bueno, yo voy a estar lleno del Espíritu, así que voy a derribar. No se crea. Cuando estás lleno del Espíritu, más guerra vas a tener. Cuando Jesucristo fue al desierto, dice que él iba lleno del Espíritu Santo. Y así Satanás se le presentó y lo empezó a tentar. Y dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dice, se apartó de él por un tiempo. Así va a pasar con nosotros. Nosotros ya tenemos la guerra ganada. Y esta batalla, esta guerra, es que el final ya está ganada. El Señor derribó a Satanás, derrotó al mundo. Ahora falta nosotros mismos, ¿no? Y cuando nos presentemos, donde quiera que vamos, tenemos que ir con la palabra de Dios. La palabra de Dios, acuérdense, es la espada. Después vamos a hablar un poquito más, en otro tiempo, acerca de todo lo que es la armadura, las armas de Dios son poderosas, pero tenemos que madurar cristianos. Tenemos que entender que estamos en una guerra constante. La guerra, como veían en el video, ellos se van a ir en contra de nuestros hijos. Lo dijeron. ¿Ustedes creen que ellos van a parar? No. ¿Y nosotros vamos a parar? Tampoco tenemos que parar. Eso falta un poquito más de convicción en nuestras partes. Tenemos que entender que esta guerra siempre está y siempre va a estar. A mismo Jesucristo le hicieron guerra hasta que fue muerto en la cruz del Calvario. Y para nosotros, ¿qué lo espera? Lo mismo. Siempre vamos a estar en guerra. Siempre va a haber una situación u otra. Pero ¿cómo vamos a pelear? Vamos a pelear del Espíritu. Confía en la palabra de Dios. Poder para destruir fortalezas. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, venimos a ti, Señor, porque necesitamos de tu cuidado. Necesitamos de tu fortaleza. Necesitamos de tu guianza, mi Dios. Queremos nosotros, mi Dios, no ser personas pasivas. No queremos, Señor, caer en la comodidad que ofrece este mundo.
caer, mi Dios, en la tentación que ofrece este mundo. Queremos levantarnos como soldados. Queremos levantarnos como guerreros. Mi hermano, ahí donde tú estás, haz un compromiso con el Señor. Dile, Señor, yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar y me voy a armar. Y me voy a preparar para la guerra. El Señor va a estar contigo. Y el Señor te va a equipar. Porque las armas son de este mundo, son poderosas de Dios. Y cuando tú tomes esas armas que el Señor te da, cuando tú tomes esas armas que el Señor va a poner en tu mano, en tu pensamiento, en tu corazón, tú vas a tener victoria. Vas a ir derribando fortalezas. Y si hay alguna fortaleza que has levantado en tu hogar, tú la vas a derribar. Con el poder de la palabra, con el poder y la autoridad de Jesucristo, a través de su sangre, a través de su sacrificio. Tienes que creer. Tienes que creerle al Dios Todopoderoso. Tienes que confiar en Él. Y el Señor va a hacer. Tú solamente cree. Tú solamente cree. Ten esa fe que vence al mundo, esa fe que te levanta, esa fe que te motiva a seguir adelante. Esa fe. Señor, cambia, Señor, nuestros corazones. Transforma, Señor, estos corazones de piedra, estos corazones duros, Señor. Transforma, Señor, y pone un corazón de carne, mi Dios, porque está dentro de tu pacto, está dentro del pacto prometido, Señor. Y estamos aquí delante de ti. Estamos delante de tu presencia, mi Dios. La guerra ya está declarada. Vienen, Señor. Vienen, Señor, a batallar con los más indefensos. Vienen en contra de hijos. Defensa, Señor. Quieren decirlo, Señor. No, Señor, que no nos quedemos quietos, mi Dios. Levántanos, Señor, y perdónanos, Dios, por ser así. Señor, por no tener ese amor. Perdónanos, mi Dios, por haber sido engañados por este mundo, por haber sido engañados, Señor, por Satanás. Vamos, mi Dios. Rechazamos todo eso, mi Dios, y nos convertimos, Señor, a ti. Tomamos la palabra, Señor, como nuestra guía. Señor, la tomamos, Señor, y lo vamos a leer para que la lectura quede en nuestros pensamientos, para que esa lectura quede en nuestra mente, en nuestro corazón, mi Dios, porque necesitamos espada, Señor, esta espada para combatir. Señor, ayúdanos, Señor, levántanos con esa fuerza y pon esa armadura, mi Dios, en nosotros, mi Dios. Necesitamos, Señor, ese poder que daron los apóstoles, con ese poder, Señor, para poder ir y predicar y libertar, Señor, a los que están presos, a los que están desahuciados, mi Dios, a los que están en cárceles, mi Dios, a los que están, Señor, pasando diferentes problemas por culpa de Satanás, por culpa de este mundo. Ayúdanos, Señor, y que tengamos ese amor y esa fe, esa convicción que tú vas con nosotros. Porque yo sé, mi Dios, que cuando tengamos, Señor, esa fe de sentirnos extranjeros, que ya no pertenecemos a este mundo, que ya las cosas de este mundo ya no nos importan, Señor, tú te vas a sentir orgulloso de nosotros. Y vas a decir que tú eres nuestro Dios. Y donde quiera que vamos, Señor, donde quiera que pisemos va a ser bendición. Donde quiera que vamos a andar en victoria, mi Dios. Y aunque miles, Señor, aunque muchos ejércitos se levanten contra nosotros, nada, Señor, nos va a tocar. Está escrito en tu palabra. Nada, Señor, nada ni nadie nos puede tocar. Gracias, Señor, por los consejos de tu palabra, porque tú no quieres que andemos cabizbajo, mi Dios. Tú no quieres que andemos en depresión, mi Dios. Tú no quieres que andemos en esta vida. No quieres, Señor, que nuestro corazón... Tú no quieres que andemos así.
Tú nos has llamado a ser libres, nos has llamado a esa libertad divina, mi Dios. Ya, Señor, tú nos llamaste a esta luz admirable, mi Dios. Y ya no pertenecemos, Señor, a este reino de este mundo. Pertenecemos a tu reino celestial, mi Dios. Gracias, Padre. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que saberlo, tenemos que madurar, Señor, como cristianos. Tenemos que madurar de una vez por todas, Señor. Y comprender para qué tú nos llamaste y quiénes somos realmente en ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a comprender. Abre nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo empiece a ministrar nuestras vidas. Tu Espíritu Santo empiece con ese poder, mi Dios, a darnos a entender que tenemos que dejar muchas cosas. Porque nuestra carne está en enemistad contigo, Señor. Nada bueno va a salir si obedecemos a nuestra carne. Nada bueno. Señor, lávanos, límpianos en tu sangre. Lávanos, Señor, límpianos, Señor. Y que tu poder de tu Espíritu Santo esté vigoroso, mi Dios, en nuestras vidas para que seamos, Señor, gente valiente, gente, Señor, violenta, Señor. Dar, Señor, a este mundo, mi Dios, que está en maldad, que está en pecado. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado a nuestras vidas. Señor, y de aquí vamos a salir diferentes. Vamos a salir diferentes, Señor. Gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a despedirnos de nuestros hermanos que nos ven. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el viernes y acuérdense, siempre andar en victoria. El enemigo nos quiere ver derrotado. Lean Job, el enemigo es cruel, pero Dios es más poderoso.